Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y les saludo muy afectuosamente desde su canal Mariavisión Luz Católica. Estamos en su programa Concilios y el día de hoy estamos transmitiendo desde estos hermosísimos jardines de las instalaciones de la Universidad Panamericana en Guadalajara, Jalisco. El tema de hoy interesantísimo, porque hablaremos sobre la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Así es que no se lo pierda, quédese con nosotros, bienvenidos, comenzamos. ¿Qué tal? Estamos aquí en su programa Concilios y el día de hoy tenemos un tema interesantísimo, pero además miren ustedes en qué lugar tan agradable estamos. Estamos en las instalaciones y en los jardines de la Universidad Panamericana en el campus de Guadalajara, Jalisco, México. Es una universidad que además tiene como misión formar a los alumnos en un humanismo cristiano y además en la búsqueda y el compromiso con la verdad. O sea que, bueno, pues inmejorable este ambiente para el día de hoy, en el que trataremos dentro del Concilio Vaticano II, pues la Constitución Dogmática Dei Verbum, que ya hemos venido analizando y que habla principalmente sobre la divina revelación. Hay que recordar que la divina revelación incluye la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, y la tradición, la Sagrada Tradición. De modo que, bueno, pues hoy tenemos grandes cosas en las cuales profundizar, y entre ellas vamos a ir viendo cómo en la divina revelación interviene la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no todos intervienen de la misma manera, puesto que sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen misiones diferentes y funciones diferentes cada uno. Entonces vamos a ver cómo el Padre tiene la iniciativa de la salvación, ¿sí? De enviar al Hijo para salvar al hombre. Luego tenemos la misión del Hijo, que es justamente pues ser la palabra, ¿sí? El verbo de Dios, que al hacerse carne revela o nos da a conocer al Padre. Y también tenemos la misión del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues hacer que el hombre mueva su corazón hacia Dios, ¿sí? Hacia el Hijo, llevarnos hacia el Hijo, hacia Cristo, y además que nosotros, que los hombres, vayamos en la iglesia profundizando, conociendo, explicitando, y que el mensaje de Dios, tanto de su autorrevelación, de lo que es Él mismo, como de su plan de salvación, vaya llegando a todos los hombres y vaya creciendo y arraigándose dentro de su iglesia. Por eso el tema de hoy es muy importante, porque además vamos a ver ciertas características de esta divina revelación, y también vamos a ir viendo, ¿verdad?, poco a poco, cómo en estas características, bueno, pues podemos resaltar distintos aspectos que son fundamentales para una formación católica cristiana. Entonces, todos los debemos tener, porque como católicos bautizados es importante que sepamos todas estas cosas que son tan importantes en la formación católica. Por eso es que esta Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación es muy importante. Pero además también en este programa vamos a ver algunos errores que se pueden tener y que de hecho se han tenido. Recordemos que en un concilio o en los concilios siempre hay problemas. ¿Por qué?
porque se realizan en contextos problemáticos, en contextos en donde ya hay algunos elementos que a lo mejor van en contra de la doctrina cristiana. Y bueno, como sabemos, el Concilio Vaticano II se dio en el contexto del siglo XX, y no hay que olvidar que siglo XIX y XX fueron 2 siglos en donde pasó realmente como un tremendo huracán, ¿sí? Un tremendo huracán de ideas que influyeron en la cuestión política, en la cuestión económica, en la cuestión administrativa, en la cuestión cultural, y que ya habían traído una crisis muy grande que incluso se había infiltrado al interior de la Iglesia en los seminarios católicos. Pero todo esto lo vamos a ver después de un corte. Estamos aquí en su programa Concilios, transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Panamericana, una universidad que además fue fundada por un santo, San José María Escrivá de Balaguer, y con una misión pues de formar en un humanismo cristiano, y justo profundizando en una constitución dogmática del Concilio Vaticano II, que es la Constitución Dogmática Dei Verbum. Y decíamos que ahorita, en esta parte que estamos analizando, hay 3 funciones o 3 misiones diferentes de la Santísima Trinidad, que es el sujeto de la misma revelación cristiana. Dios se revela a sí mismo. Y el primer elemento que debemos tomar en cuenta es que esta revelación que Dios hace de sí mismo, es Él el que toma la iniciativa. De modo que no es el hombre el que busca a Dios, sino es Dios el que sale al encuentro del hombre y lo invita para salvarse. ¿Y qué significa esto? Que el hombre pueda participar de la intimidad de Dios, de su vida intratrinitaria. Por eso es tan importante la revelación divina. Y esta revelación, bueno, pues tiene varios elementos, y entre ellos están, pues en primer lugar, el mensaje, que es algo exterior que llega al hombre, algo que viene desde fuera. Dios que sale al encuentro del hombre y nos trae un mensaje que nosotros recibimos escuchándolo. En segundo lugar, vienen los signos, porque Dios primero dice algo y después lo comprueba a través de signos, de milagros. Entonces, por eso nosotros asentimos a esto, es decir, lo aceptamos, porque estamos viendo la palabra de Dios y luego cómo se confirma por los hechos, que son los milagros. Y en tercer lugar tenemos además, por si fueran pocos estos 2 elementos, la luz interior de la gracia que mueve al alma al asentimiento, es decir, a aceptar esta palabra que además ha sido comprobada con hechos, y además a entregarse a ella, a su plan salvífico, es decir, a seguir todas las mociones del Espíritu Santo para poder, pues, cumplir con la voluntad de Dios. De modo que, bueno, vamos a ir viendo en qué consiste cada uno de estos elementos. La palabra, acuérdense que la revelación, no hay que confundirnos, pues consiste o está constituida por la Sagrada Escritura, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y también la tradición, la sagrada tradición de la Iglesia, que es importantísima y que es la vida misma de la Iglesia, que se vive en los sacramentos, en los concilios, en los mensajes que nos da y las enseñanzas del magisterio de la Iglesia Católica, que está constituida pues por todas las autoridades, los doctores de la Iglesia, y en fin, toda esta tradición es la vida cotidiana de la Iglesia, pero que es importantísima como parte de la revelación. De modo que no hay que quedarnos con la idea de que la revelación se limita exclusivamente pues a
a la Biblia, a la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, ni mucho menos como lo hacen los hermanos separados o los protestantes que toman nada más el Nuevo Testamento, sino que es Antiguo y Nuevo Testamento y además la tradición sagrada de la Iglesia. Pero además de estos elementos de la revelación también está constituida por la palabra, entonces, por los hechos que confirman esta palabra, y también está constituida por la gracia interior. Entonces, la palabra viene desde fuera, y aquí hay que tener mucho cuidado porque ha habido autores, sobre todo con la modernidad, en la época moderna, pues hay que recordar que lo que más se difundió y que se infiltró incluso en los seminarios y en todas las instituciones católicas, las universidades católicas, etcétera, pues fue el idealismo, el subjetivismo. Entonces, estos modernos, esta filosofía moderna empezó a filtrarse al interior de la teología católica, o incluso imprudentemente también, y por algún deseo de conocer más, pues algunos teólogos y algunos sacerdotes fueron a tomar clases con los protestantes, de modo que de alguna manera se infiltraron estas ideas en la Iglesia Católica, y ellas, pues claro, desde el subjetivismo, que es que el hombre no puede conocer perfectamente la realidad exterior, es decir, las cosas en sí exteriores, pues entonces los dos elementos primeros, que son la palabra de Dios que viene desde afuera y los milagros que comprueban, es decir, estos signos que Dios hace para comprobar su palabra, pues quedan descalificados en esta postura modernista. Y uno de los teólogos protestantes que trae graves consecuencias a la teología y cuyas ideas de alguna manera entraron en seminarios y universidades católicas, se apellida Bultmann, Karl Bultmann. Y este autor, pues lo que hace justamente es disminuir él en realidad es el precursor de lo que se llama el escepticismo histórico, es decir, en negar la capacidad del hombre para poder comprobar los hechos históricos. Y si se niega la capacidad para comprobar los hechos históricos, que además viene fundamentada en la propuesta que ya Kant había dicho en el siglo XVIII, Emmanuel Kant, de que el hombre no puede conocer la realidad en sí, entonces, ¿cómo podemos saber y comprobar que la palabra de Cristo fue esa y que los milagros que hizo comprobaban esa palabra? De tal manera que descalifica toda esta parte objetiva de la religión, que es tan importante y que es parte de lo que fundamenta los dogmas de fe católicos, y entonces deja exclusivamente la gracia interior. Ya en otros programas hemos visto otros errores que se siguen de esto, como fue el de Rahner y el error también de von Balthasar. Estas personas, pues como están en el contexto de la modernidad, porque recordemos que el Concilio Vaticano II se dio en el contexto principalmente ya de mediados del siglo XX. Es un siglo en donde ya las ideas modernas, todo el idealismo kantiano del siglo XVIII, el relativismo del siglo XIX, ya había pasado la Revolución Francesa también, y la Revolución Francesa pues fue tremenda porque fueron las consecuencias del empirismo inglés y de estas ideas, y entonces ya en el siglo XX estaban tan infiltradas que ya estaban dentro de pues toda esta problemática que se llevó al Concilio Vaticano II. De modo que entonces pues Bultmann acaba diciendo que pues no se puede demostrar la historicidad de Cristo, y entonces por lo mismo hay que acudir como si la revelación fuera algo exclusivamente interior del hombre, algo que está adentro y que sale desde dentro. Entonces con esto pues se descalifica prácticamente lo que es el mensaje cristiano como algo objetivo. De modo que nosotros como católicos ya del siglo XXI, que estamos viendo ya con cierta distancia esta situación, que ya estamos viendo con cierta distancia pues lo que sucedió en el siglo XX, tenemos que estar muy prevenidos de estos errores, sobre todo aquellas personas que van a la catequesis, que van a tomar cursos pues a lo mejor de teología, de Biblia, porque todavía quedan muy impregnadas estas ideas.
Pero para que no nos confundamos, pues siempre hay que saber que hay dos elementos objetivos, que son que Dios habla a través de su palabra, y no solamente es una palabra, sino que es una palabra que se hace carne, la misma encarnación, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, pero además de que habla con palabras, pues también confirma los hechos. Por eso nuestra fe siempre se basa principalmente en el testimonio de Dios. Nosotros no creemos, los cristianos católicos, porque nos lo haya dicho la Iglesia Católica. Eso podría ser un error, ¿sí? Nosotros no creemos, nuestra fe no está basada más que en el testimonio del propio Dios, que se da a conocer a sí mismo objetivamente, que ha comprobado con milagros, y que por lo mismo, como ha comprobado con milagros, entonces, bueno, pues nosotros podemos comprobar o saber con certeza que es Dios el que nos revela, y a partir de eso viene una conversión. Veamos que también por eso ha sido Cristo un parteaguas en la historia de la humanidad. No cualquier persona que venga y nos diga que es Dios va a causar un cambio en la historia que la divida totalmente en antes de Cristo y después de Cristo, pero es que Él realmente lo comprobó. Pero todo esto, pongan mucha atención, porque tenemos un material que hemos preparado y que vamos a desmenuzar poco a poco para que lo podamos comprender mejor. Vamos a ver el material. En el análisis de la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II sobre la divina revelación, encontramos que la revelación cristiana tiene como su sujeto a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero cada una de las tres personas actúa de forma peculiar y diferenciada. Al Padre le corresponde la iniciativa del designio de salvación. Envía al Hijo y da testimonio en su favor por las obras que le concede realizar. Atrae al hombre hacia el Hijo por la gracia. Al Hijo le corresponde la revelación suprema del Padre por ser la palabra eterna del Padre. El Padre quiere hacer a los hombres hijo en el Hijo. Por su parte, el Espíritu Santo le corresponde prolongar la misión del Hijo. El Espíritu Santo interioriza en el hombre su palabra y lo une a Cristo mediante la gracia. El Espíritu Santo explica la palabra de Cristo y la ilumina, la actualiza y profundiza en cada época de la historia para que crezca la asimilación y profundización en la Iglesia. No es el hombre el que descubre a Dios, sino Dios mismo el que descubre al hombre su intimidad a la que el hombre no puede llegar por medios humanos. No se trata tampoco, como ha pretendido el modernismo, de una reflexión sobre la subjetividad humana en su relación con Dios, sino Dios mismo que se abaja para permitir al hombre entrar en su intimidad intratrinitaria, haciéndole partícipe de la vida filial del Hijo encarnado. Por eso es una única revelación, porque Cristo es palabra hecha carne, de modo que todo lo que Dios quería decirle al hombre sobre el misterio de Dios y el misterio humano ha sido ya dicho y consumado en la palabra total y definitiva del Verbo encarnado. De modo que es importante ser conscientes de que son tres los elementos fundamentales de la revelación cristiana: el mensaje, los signos y la luz interior de la Iglesia. En primer lugar, en lo que se refiere al mensaje, hay que tener cuidado con el error de la modernidad y del teólogo Bultmann, que consiste en afirmar que la revelación es palabra del hombre sobre sí mismo. Frente a este error, es necesario afirmar que el mensaje es palabra de Dios sobre sí mismo y sus designios de salvación. Hay que reconocer que la revelación tiene un contenido, y este contenido es, como lo dice la Constitución Dei Verbum en su número 2, la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana manifestada por la revelación de Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. El contenido de la revelación nos llega desde fuera, aunque contiene verdades de tipo sobrenatural y otras que pueden alcanzarse naturalmente por la razón, aunque Dios las revela para que todos los hombres puedan conocerlas sin mezcla de error. La Dei Verbum afirma que la revelación está constituida por palabras y hechos salvíficos, porque la historia de Dios viene acompañada de una interpretación auténtica,
los profetas, Cristo y los apóstoles. En segundo lugar, en lo que se refiere a los signos, los milagros son la garantía de que de hecho Dios ha hablado al hombre. Los milagros son la garantía de la misión y poder de Jesús. Los milagros tienen la función de garantizar que Cristo es el enviado del Padre, no como simple profeta o Mesías humano, sino como el Hijo del Padre igual a Él y que comparte con el Padre el conocimiento y la omnipotencia. Confirman el testimonio fundamental de Cristo, es decir, que es el Hijo de Dios vivo. Palabras y hechos intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. En tercer lugar, en lo que se refiere a la luz interior de la gracia, Dios sale al encuentro del hombre, solicitándole desde fuera, con palabras y signos externos, al mismo tiempo que con su gracia interior le mueve a aceptar la palabra externa y a entregarse personalmente a Él en el nivel de la intimidad directa e inmediata. Por esta acción interior de la gracia, Dios obra en el corazón del hombre, saliendo al paso de Él. Es una gracia que tiene varias características. Es sobrenatural, es gratuita, es atemática y es anticipadora de la visión. Pues ya ven ustedes qué hermosísimos textos de este documento que es la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Y si ustedes ven, fíjense muy bien, encontramos justo lo que acabábamos de decir, que son palabras y hechos lo que hace que nosotros podamos asentir, es decir, creer. Palabras, la palabra de Dios, que nos da, y luego los hechos. Pero fíjense que además, si ustedes se dieron cuenta, hay otro elemento importante, que en la revelación no solamente está lo que el hombre no puede alcanzar con su razón, sino que la revelación incluye dos cosas. Hay algunas verdades que el hombre puede alcanzar racionalmente con su inteligencia, o sea que las puede descubrir, porque recuérdense que la fe católica no es una fe ciega, sino es realmente una fe apoyada en la razón. Ya teníamos aquel documento tan importante, Fe y Razón, ¿verdad? Una encíclica en donde dice clarísimo que no podemos negar la razón humana. De modo que la revelación tiene cosas que el hombre puede alcanzar con su propia razón y tiene otras verdades también que son sobrenaturales y que serían imposibles de alcanzar por el hombre con su sola razón. Sin embargo, ¿por qué entonces, si nosotros podemos alcanzar esas verdades, por qué vienen en la revelación? ¿Por qué Dios, que se revela a sí mismo, su verdad, su intimidad y la verdad sobre el hombre, una verdad tan importante, y sobre su salvación, por qué nos revela también lo que puede alcanzar racionalmente? Bueno, esto es precisamente porque quiere que todos los hombres se salven y que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, pero sin ningún error, ¿sí? Y con cierta facilidad, no nada más, bueno, pues no nada más con errores o que algunos pocos pudieran hacerlo con mucho esfuerzo. De modo que, bueno, por eso se revela no solamente lo que no puede alcanzar el hombre con su inteligencia, sino que también lo que no puede alcanzar y lo que sí puede alcanzar con su sola razón. Bueno, de esto decía un gran teólogo, el más grande teólogo de toda la historia, que ha sido Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, decía que Dios revela todo a los hombres, todo lo necesario para salvarse, porque seguramente muy pocos, después de mucho tiempo, con mucho esfuerzo y con mezcla de muchísimos errores, podrían llegar a todas las verdades que puede alcanzar la razón. Y por eso Dios, que es tan sabio en su pedagogía y que nos conoce también a los seres humanos, pues ha decidido revelar todo lo necesario, aún aquellas cosas que el hombre puede alcanzar con su razón. Pero es hermoso alcanzarlas con la razón,
comprobarlas. Es muy hermoso que nosotros podamos comprobar que Dios existe, algunos atributos divinos. Pero bueno, vamos entrando en estas características importantes que son, bueno, el mensaje, los hechos y luego la luz interior de la gracia. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, del mensaje, ¿verdad?, cómo Dios nos da su mensaje externo con palabras, con su misma encarnación, y luego lo comprueba con los hechos, que son los milagros, y luego ya viene en un tercer lugar la luz interior de la gracia, que Dios trabaja en el corazón del hombre por dentro, y que esta luz interior de la gracia tiene varias características que vamos a ver también una por una y poco a poco, pero después de un corte. Así es que no se vayan, no se lo pierdan, quédense con nosotros, regresamos. Aquí en su programa Concilios, y bueno, pues como ven, estamos grabando aquí en las instalaciones del campus de la Universidad Panamericana en Guadalajara, Jalisco, un campus hermosísimo que nos ha abierto hoy sus puertas para que podamos hacer esta transmisión desde aquí. Es un campus que además recibe alumnos de muchas partes del mundo, porque bueno, pues tenemos alumnos que vienen de Centro, de Sudamérica, de Norteamérica, de España, en intercambios o a tomar sus carreras, diferentes carreras profesionales aquí, que siempre pues van muy garantizadas por un humanismo cristiano. Pero además, bueno, pues estamos tratando sobre un tema importantísimo, que es la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Seguimos profundizando en ella y en este concilio para ir aprendiendo muchísimas cosas, pero como siempre ya saben que es muy importante que ustedes nos manden sus comentarios, de modo que lo pueden hacer por dos vías. Una de las vías es pues a través del correo electrónico, que es concilios@mariavision.com. Recuerden, concilios@mariavision.com, como aparece ahí en la pantalla, o bien, si quieren comunicarse inmediatamente y rapidísimamente conmigo para que yo les pueda contestar, pues ya tengo aquí listo mi Twitter como siempre, y pues a través del Twitter yo les voy contestando todas las preguntas o los comentarios que ustedes quieran hacer en el programa, porque es muy importante para mí y también para María Visión, pues tener un contacto directo y personal con cada uno de ustedes. Bueno, pues miren, estamos como de fiesta porque en este lugar tan hermoso, en estas instalaciones de la Universidad Panamericana, y bueno, pues seguimos en el tema profundizando, y entonces ahora vamos a ver de las estos elementos o características tan importantes de la divina revelación, que son el mensaje, que son los hechos, y que son también, bueno, pues no nada más eso, sino la luz interior de la gracia sobrenatural. Bueno, pues entonces vamos nosotros ahora a profundizar en ciertas características muy importantes que tiene esta luz interior de la gracia sobrenatural. Por eso, la luz de la gracia sobrenatural garantiza que una vez que nosotros hemos recibido el mensaje, recuerden, el mensaje se recibe por el oído. Por el oído recibimos la palabra de Dios. Después, en segundo lugar, vienen la comprobación por los hechos, los milagros. Dios no nos deja nada más así a que creamos por cualquier cosa. Pero bueno, no solo conformándose con esto, pues Dios también nos da su luz interior de la gracia a través del Espíritu Santo, que va moviendo y preparando nuestra alma para el asentimiento y para que en ese momento empiece un drama, porque realmente empieza la confrontación de nuestro propio egoísmo,
de nuestro propio amor desordenado a nosotros mismos que debe morir para que podamos nosotros entonces cumplir la voluntad de Dios, que es pues realmente el plan de salvación que tiene para cada uno de nosotros. Pero para esto hemos preparado también un material que hay que escuchar y ver muy atentamente y que vamos a desmenuzar en este bloque. Veamos este material. Hemos dicho que la revelación tiene 3 elementos fundamentales que son el mensaje, los signos y la luz interior de la gracia, pero en lo que se refiere a la luz interior de la gracia de Dios en el corazón del hombre, esta gracia le permite entrar en la intimidad de Dios, hace que el hombre acepte la palabra externa y que se entregue personalmente a Dios. Esta gracia tiene 4 características. 1. Es sobrenatural porque se trata de un contacto directo e íntimo con Dios que supera el conocimiento analógico que el hombre puede tener de la realidad divina. El hombre podía haber sido creado sin ser elevado al orden sobrenatural, pero la gracia permite al hombre entrar en la intimidad divina, haciendo que participe de su vida intratrinitaria. El hombre queda ya introducido en la intimidad misma de Dios, que es la dimensión elevadora de la gracia, al mismo tiempo que le permite superar su vacilación y su lucha interior para dar el asentimiento a la revelación que ha escuchado, o sea, la dimensión sanadora de la gracia. Lo que Dios revela afecta toda la vida humana, porque si es verdad que Dios nos ha hablado en Cristo, quiere decir que tenemos que escuchar esta palabra y cambiar de vida. Así comienza una lucha interior en el hombre, entre la gracia que lo solicita interiormente y la tendencia que el hombre tiene a la autosuficiencia y el egoísmo, que solo se vence cuando el hombre se rinde aceptando lo que le solicita la gracia misma. De modo que el hombre acepta la revelación no por su intrínseca inteligibilidad, sino apoyados directamente en Dios, en su propia autocredibilidad. En resumen, el hombre, a la vez que alcanza a Dios por medio de los signos, experimenta en su interior la acción de la gracia que le eleva a la intimidad misma de Dios y le ayuda en su autosuficiencia y egoísmo a darle a Dios el sí. La gracia no elimina la conclusión natural que la razón humana hace de los signos sobre el hecho de la revelación, pero al tiempo que el hombre llega a este hecho de la revelación con su deducción, Dios le tiende su mano, ayudándole a dar el paso, apoyado en él mismo. 2. La luz interior de la gracia es gratuita porque depende de una iniciativa libre de Dios. El hombre no pudo ni puede exigir esta comunicación directa con Dios que está por encima de todas sus capacidades naturales, especialmente de los alcances de su conocimiento. 3. La luz interior de la gracia es atemática porque no propone nuevos conocimientos, sino que nos mueve a aceptar el testimonio de Dios que nos llega por el oído, cuando escuchamos la predicación por el oído. No tiene evidencia de la visión de Dios. Es oscura e interior, pero eficaz y decisiva. Normalmente no somos conscientes de ella ni la experimentamos como tal. 4. Por último, la luz interior de la gracia es anticipadora de la visión. Con esta luz de la fe, tendemos ya activamente al Dios de la visión como una realidad. Por esta luz de la fe, tenemos ya una participación inicial en la luz sobrenatural que culmina en la visión. La palabra de Dios es parecida a la palabra humana porque transmite un contenido, provoca una reacción y manifiesta la actitud interior del que habla. La palabra de Dios es palabra de amistad y de amor, signo de salvación y de amistad, porque le descubre su propia intimidad. Todo lo que quedó sin decir en la palabra se expresó de lleno en el sacrificio de la cruz. Una palabra que obra lo que significa, cambia la situación de la humanidad y da la vida. Es palabra activa porque va acompañada de la acción interior de la gracia que invita y mueve a la adhesión de la fe y da fuerza para confiarse en Dios que con el auxilio de su luz y de su gracia obra el asentimiento de fe y opera el cambio del hombre. De modo que hay una doble dimensión de la palabra de Dios extrema e interna. Con la palabra interior que es atracción, Dios se da y se comunica de forma inicial.
llegamos a la verdad divina por el testimonio que Dios nos da de sí mismo. El testimonio divino es la garantía infalible y absoluta que tenemos, porque el testigo no es un hombre ni una institución, sino el mismo Dios que garantiza su credibilidad de dos maneras: por los milagros y por el testimonio interior de su gracia, que es de persona a persona. Por eso, la fe es el encuentro con el Dios personal en su palabra, que se desarrolla en la caridad cuando el hombre vive según los mandamientos, es decir, cuando el hombre vive en gracia, y este encuentro por la fe culmina finalmente en la visión. Pues ya vieron ustedes este material, qué hermosísimo, qué textos tan hermosos de la Constitución Dogmática Dei Verbum. No podemos negar cómo ha sido la acción del Espíritu Santo, que a pesar de un contexto tan difícil en el que se llevó a cabo el Concilio Vaticano II, con todas las ideas de la modernidad ya infiltradas incluso en los seminarios, en las universidades católicas, y además que habían sido convocados algunos peritos o expertos para el concilio que ya habían sido de alguna manera pues cesado de su actividad de enseñanza en la iglesia, y que sin embargo fueron convocados. A pesar de todo esto, fíjense, por eso tuvo tanta confianza el Papa en convocar a estos peritos, aunque ya habían tenido errores gravísimos, porque en un concilio el Espíritu Santo obra y la última palabra la tiene el Espíritu Santo, y después cuando avala el documento el Papa, pues adquiere ya carácter obligatorio, universal para todos. Pero vean ustedes qué hermosísimo estuvo todo esto, porque estamos entrando principalmente en las características de esta gracia interior, de esta luz interior de la gracia. Hay que recordar que la gracia es algo creado por Dios, infundido en el alma, ¿sí? Y esta gracia, que es una participación formal, aunque en parte igual y en parte distinta, de la vida intratrinitaria, de la vida de Dios en la criatura racional. Pero además hay distintos tipos de gracia. La gracia actual, que es la que nos mueve cuando estamos en pecado, a veces a la confesión, pero también tenemos la gracia habitual, que es una gracia de cuando no estamos en pecado grave y acudimos al sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento más importante en el cual pues debe girar y al cual es la culminación de toda la vida cristiana, que nos fortalece, que nos alimenta. Entonces, si se dieron cuenta ustedes, todo este mecanismo que son las palabras, los hechos, los milagros y la luz interior de la gracia que trabaja en el hombre y que tiene varias características, porque es sobrenatural, porque es gratuita, porque es anticipadora de la visión, ¿sí? Porque es atemática. No agrega nada a esto, y esto ahorita lo vamos a explicar bien para que no caigamos en algunas confusiones que también solemos caer los cristianos, ¿sí? Esta gracia actúa, pero siempre y cuando el hombre responda con su libertad a esta gracia. Si ustedes escucharon bien, la palabra de Dios es activa porque trabaja en el interior del hombre. Pero ¿qué es lo que requiere? Que el hombre asienta y acepte, es decir, que la libertad humana colabore con la gracia de Dios, perseverando en las buenas obras y manteniéndose en lo que llamamos gracia habitual. Y esta gracia habitual, pues definitivamente es una gracia que solo se puede mantener cuando perseveramos en las buenas obras y cuando definitivamente no estamos en pecado grave o mortal. Si nosotros estamos en pecado grave o mortal, es decir, si no perseveramos en las buenas obras, todo se echa a perder porque el Espíritu Santo ya no puede trabajar. Acuérdense que algo fundamental para que el cristiano pueda pues dejar la acción del Espíritu Santo es que coopere, que colabore con esta gracia
que Dios le da y que si llega a caer en algún pecado grave, acuda inmediatamente y lo más pronto posible al sacramento de la reconciliación, porque a través del sacramento de la reconciliación es la única manera con la que nosotros podemos recobrar la gracia y la caridad perdida. Porque recuerden que lo primero que se pierde cuando uno comete pecado grave o mortal es la caridad, ¿sí? Y con ello la gracia habitual también, porque obviamente la esencia del pecado es pues un amor desordenado a la criatura que nos hace amar más a la criatura que al creador. Esa es la esencia. Y acuérdense que la causa del pecado, de todos los pecados, tienen una causa fundamental, es decir, la raíz de todos los pecados, de todas nuestras fallas que obstaculizan toda esta acción maravillosa de Dios, es el egoísmo. Y el egoísmo es un amor desordenado que tenemos a nosotros mismos o a las cosas. Y eso es lo que el Espíritu Santo va trabajando para que vaya muriendo nuestro egoísmo y vaya reinando Cristo. Por eso el Padre lo que quiere hacer es transformarnos en hijos, pero a través del Hijo. Y por eso también lo hace de un modo muy humano, porque realmente Dios es el que sale al encuentro y toma la naturaleza humana, ¿sí? La va tomando la naturaleza humana y entonces pues la va transformando. Se puede decir de alguna manera que la va deificando, la va haciendo como Él quiere, pero siempre y cuando el hombre lo acepte. La libertad humana es siempre el único límite que puede tener Dios, de modo que hay que estar muy pendientes a esta acción de la luz de la gracia interior para no poner obstáculos. Y si nosotros somos conscientes de esto y dejamos trabajar y nos mantenemos en gracia, y si caemos por alguna cuestión muy grave en un pecado, luego vamos a la reconciliación, Dios nos va a ir haciendo crecer y vamos a tener un crecimiento espiritual muy importante. Porque además, bueno, pues también vemos en esta constitución dogmática Dei Verbum que no solamente Dios revela su intimidad, sino que también nos revela el misterio sobre nosotros mismos. El hombre no puede entenderse sin Dios, no puede comprenderse, ¿sí? Por eso busca en una cosa y en otra, y a veces desordenadamente, su felicidad que solamente puede encontrar en Dios. Entonces ya vamos viendo que esta gracia, que es esta participación formal, aunque en parte igual y en parte distinta, decimos en teología analógica, ¿sí? Aunque analógica, ¿verdad? Y accidental, de la vida divina, de la vida de Dios en la criatura racional, es decir, en todos nosotros. Bueno, pues esta tiene esas características. ¿Por qué es sobrenatural? Porque el hombre, fíjense, no había necesidad ni obligación tampoco de Dios de elevar la naturaleza humana al orden sobrenatural. De hecho, nosotros podíamos ser naturalmente perfectos, podríamos ser ya y llegar hasta donde nuestra naturaleza pues lo permite, pero Dios no se conformó con esto, sino que además nos quiso elevar al orden sobrenatural, y entonces por eso sale al encuentro del hombre y al encarnarse asume, es decir, jala hacia sí, hacia el seno de la Santísima Trinidad, toda la naturaleza humana, es decir, la especie humana completa, que, bueno, como les decía, la única condición es que el hombre, cada persona, porque después la revelación, la palabra va llegando a cada uno de nosotros, del exterior y del interior, de persona a persona, es decir, Cristo ya en el interior, entonces sí, el Espíritu Santo nos va preparando y trabaja nuestra alma de modo personal, en cada uno diferente. Entonces, ¿se dan cuenta cuál es la diferencia, por ejemplo, entre estos teólogos protestantes o estos teólogos que son pues hijos de la modernidad y que cometieron tantos errores, y que estos errores además hay que tener mucho cuidado, y por eso hay que tener muy claro esto, porque se encuentran ya difundidos, a lo mejor en la literatura, en las librerías encontramos cantidad de libros católicos muy bonitos con portadas, y luego pueden venir estas ideas que ya pues circundaban
en todo el siglo XX, en la mitad del siglo XX, y después que se han seguido difundiendo en librerías, incluso en librerías católicas, o vamos nosotros con muy buena disposición a tomar a instituciones católicas, en los seminarios, en las universidades, en los centros de formación, de catequesis, de formación de religiosas, y se nos pueden infiltrar esas ideas. Por eso nosotros tenemos que tener muy claro que el idealismo, es decir, como la teología es revelación más filosofía, no puede ser que el idealismo sirva para hacer una teología católica, porque el idealismo es un error filosófico, y por ser error filosófico, bueno, pues no puede, porque nos lleva inmediatamente a este tipo de errores teológicos, en donde como se da primacía al sujeto, pues pareciera que solo Dios trabaja al interior de la gracia del alma, y entonces ya para qué queremos nosotros la palabra, para qué queremos los milagros, pues con eso acaban con toda la teología, y acaban también, pues a lo mejor sin querer, pues con la religión, porque entonces también si Dios va a trabajar exclusivamente en el interior del hombre, y la revelación, como decía Bultmann, es palabra del hombre que se revela a sí mismo, pues entonces Dios acaba sobrando, o Dios acaba siendo un producto exclusivamente de la subjetividad humana, de lo que cada uno va pensando según su experiencia religiosa. Hoy tenemos muy de moda que no hay que estudiar, para qué profundizar, y bueno, Dios no quiere ni a los sabios ni a los ricos. Bueno, pues sí, pero ¿a qué sabios? A los de la sabiduría de este mundo, no a los de la sabiduría divina, que es la sabiduría más importante, sin la cual no se puede perfeccionar la virtud de la caridad. Y entonces, ¿qué es la caridad? Pues el amor a Dios sobre todas las cosas, y a uno mismo y al prójimo como Dios nos ama. Pero esta caridad requiere, pues principalmente, de estar en gracia habitual. Si no estamos en gracia habitual, no se puede. Entonces, en esta primera característica, que es sobre la sobrenaturalidad de esta luz interior de la gracia, pues definitivamente el hombre no tenía derecho ni podía exigir ser, bueno, pues participar de la vida íntima de Dios, y sin embargo Dios se da al hombre, ¿sí? Y con eso viene el segundo elemento, que es la gratuidad. Se da de una manera gratis, por una iniciativa libre, ¿sí? Él se da porque quiere, y nos inserta en la Trinidad, y nos convida y nos comparte, por eso, con ese mensaje de amor, a su vida intratrinitaria. Entonces nos falta analizar por qué es atemática y anticipadora de la visión, pero esto lo vamos a ver después de un corte, así es que quédese con nosotros, no se vaya, porque vamos a regresar. Estamos aquí ya de regreso en su programa Concilios. El día de hoy, pues contentísimos, porque estamos aquí en las instalaciones de la Universidad Panamericana en Guadalajara, Jalisco, México. Unas instalaciones hermosísimas, y aquí estamos viendo pues todo el ambiente académico que hay, un ambiente pues muy hermoso, porque además, bueno, pues tienen congresos aquí en la universidad, pues de talla y de corte internacional, la investigación, pero lo más importante de todo es que su fundador, San José María Escrivá de Balaguer, pues fundó la universidad con la intención de que se formaran los alumnos en un humanismo cristiano, es decir, que hubiera investigación en este sentido. Y bueno, pues estamos hablando sobre, principalmente ahorita, la Constitución Dogmática Dei Verbum, más o menos por el punto 9 y 10 de esta Constitución Dogmática, que habla sobre la divina revelación. Y entonces, fíjense, decíamos que es sobrenatural, ¿sí? Y entonces, ¿por qué también es sobrenatural? Porque sana, salva, ¿sí? Salva al alma. Cuando llega la palabra de Dios, y como es Dios el que lo dice, ya todo cambia. Y entonces, así como con Cristo vino un parteaguas en la historia universal, por eso la historia se divide en Antiguo y Nuevo antes de Cristo,
bueno, Antiguo y Nuevo Testamento, antes de Cristo y después de Cristo, pues eso mismo sucede en el alma de la persona que recibe la palabra de Dios. En ese momento esa palabra lo interpela y produce una reacción que es secundada por la luz interior de la gracia, que es sobrenatural, que es gratuita, un don gratuito de Dios, y que entonces el hombre responde empujado por esa gracia para entregarse a Dios. Vean qué hermoso es todo esto, y que hay que tener muy en cuenta, y que no hay que dejar que todo el ajetreo del mundo, que el mundo materialista con sus estructuras que a veces nos alejan de esto más importante, porque esto es lo que va a constituir nuestra felicidad, nuestra realización plena, pues todo hay que llevarlo a este orden sobrenatural. ¿Y cómo? Pues practicando las virtudes, la virtud de la fe, de la esperanza y la caridad, pero también las virtudes naturales y las virtudes sobrenaturales. Esto es muy importante que nosotros lo hagamos para que vayamos dejando actuar al Espíritu Santo, y verán cómo va cambiando toda nuestra vida. De hecho, hay muchos testimonios de esto. Muchas personas, yo estoy seguro que en sus hogares, pues ya han experimentado toda esta transformación, este proceso de conversión que nos va elevando del plano natural al plano sobrenatural, porque la santificación no es una cosa exclusiva de unos cuantos, de los que son religiosos, sacerdotes, o de las monjitas, o de las religiosas, o de los monjes, o qué sé yo, ¿sí? De las personas que están en los institutos seculares, sino es un llamado universal para todos, y a todos se nos da todos esos elementos para que cada uno en su profesión, en su casa, en su vocación, según su estado, vaya santificándose en lo pequeño, ¿sí? La práctica de la virtud en grado heroico es servir en lo pequeño, en el cada día ir haciendo las cosas bien. Por eso también el cristianismo es eminentemente culturizador, genera y produce cultura, porque claro, cada uno en su oficio, en su arte, lo va haciendo con cariño y además empujado por las virtudes sobrenaturales, y todas las obras, pues salen obras grandiosísimas, ¿sí? Como han salido en las pinturas, las obras de arte, pero además también hay obras que son calladas, silenciosas, que parecen muy pequeñas, de gentes que están al servicio de los demás y que aparentemente no se ve su trabajo, pero como lo van haciendo de manera perfecta y además ofreciéndolo a Dios, pues se van santificando. Pero todo esto sucede gracias a estos elementos de la gracia que estamos viendo, y que luego decíamos, bueno, es sobrenatural, ¿sí? Pero también es gratuita, y luego vimos que es atemática. ¿Qué quiere decir atemática? Fíjense, toda la revelación universal, todo lo que tenía que decirnos Dios, ya lo dijo, ¿sí? Lo que nos dijo por la palabra, y lo que faltaba de decirnos se dijo con la encarnación de Cristo, de modo que toda la revelación ya está consumada, está cerrada. Sin embargo, el Espíritu Santo va ayudándonos, como lo vieron en uno de los videos que les pasamos, va ayudando a que esta palabra se vaya explicitando, se vaya profundizando, se vaya desvelando, se vaya comprendiendo mejor, vaya actuando mejor en el alma, en la historia personal y en la historia de la humanidad, que se vaya incluso pues comprendiendo mejor, y además arraigando y aceptando y asimilando en la misma iglesia, ¿sí? Porque es un mensaje que es personal, pero también comunitario. Siempre hace falta la comunidad, porque Dios se revela a un pueblo, porque quiere que la salvación sea individual, pero también sea de todo el pueblo. Entonces, lo atemático de la luz interior de la gracia, es decir, que esta luz interior de la gracia, aun cuando sean personas que han tenido revelaciones privadas, ¿no? Que se les haya parecido a lo mejor las apariciones de la Virgen, no añaden nada, absolutamente nada a la revelación, que está completamente cerrada, sobre todo con la encarnación de Cristo. Todo lo que faltaba de decir con su encarnación, su pasión, su muerte y su resurrección quedó dicho. Pero fíjense, en los 2000 años, cuántos documentos y cuánta riqueza, porque claro, Dios es un abismo, y por lo tanto, como Él se revela a sí mismo, pues nosotros
tenemos que descubrir en ese mensaje muchísimas cosas. Entonces, por eso decimos que es pues también atemática, pero la última característica que es importantísima es que es anticipadora de la visión. La fe no ve nada, es ciega, pero aunque sea ciega, es ciertísima. No hay ninguna certeza más fuerte ni de la ciencia ni de nada que la de la fe. Una persona que tiene fe, que es una virtud sobrenatural infusa, y le dices, ¿tú crees que Dios es uno y trino? Y te lo asegura con toda certeza y con una certeza más fuerte que del hecho de que está a lo mejor de un invento científico o de lo que sea, ¿sí? Entonces, bueno, pues fíjense que esta característica también es muy, muy importante, porque esta certeza que tenemos de la fe y la perseverancia en las buenas obras, pues nos anticipan a que nosotros vayamos viviendo a través de la fe lo que va a ser la visión de Dios. Y en un momento dado vamos a llegar a ver a Dios cara a cara. Es la que nos va preparando para eso. Entonces, vean cuánta riqueza hemos tenido aquí. Bueno, pues yo también les quiero enseñar algunas cosas. Bueno, traigo aquí unos libros que yo les quisiera pues enseñar, que es de Filosofía de la Cultura, que bueno, no lo tenemos ahorita en Mariavisión, pero quizá lo puedan conocer. Y tenemos también, bueno, no sé si lo han visto, pues yo he escrito este libro de Filosofía de la Cultura. Tenemos también otro libro aquí que también les recomiendo sobre la cuestión del hombre, que se llama Las Dimensiones del Hombre. También, pues yo lo he escrito. Y tampoco lo tenemos ahorita en Mariavisión, pero se encuentra en algunas librerías católicas. Está publicado igual que el otro en España, en editorial Edicep. Y luego tenemos un tercer libro que es Comunicación, Semiótica y Estética, que también trae principios fundamentales para la comunicación, para que la comunicación sea pues realmente realista y perfeccione al hombre y perfeccione todo lo que le rodea. Entonces, bueno, pues con estos libros también ustedes pueden profundizar un poquito más, ¿verdad?, en todo lo que es la parte antropológica y la filosofía realista, que es la que puede formar parte de la teología, porque ya lo hemos dicho mucho, teología es revelación más filosofía, pero no cualquier filósofo, sino tiene que ser la filosofía realista. ¿Sí? Por eso una buena filosofía es indispensable para la teología. Y bueno, pues vean cuántas cosas hemos logrado, bueno, profundizar y descubrir en este documento que es la Dei Verbum. Y bueno, qué hermosos momentos también hemos pasado aquí en este campus de la Universidad Panamericana, a la que le agradecemos infinitamente que nos haya permitido entrar a sus instalaciones, conocer pues aquí el ambiente académico que hay y también, bueno, pues todas las carreras que se imparten, los posgrados, pero sobre todo, pues esa intención de su fundador, San José María Escrivá de Balaguer, un santo, pues que hizo esta obra con la intención de dar una formación en un humanismo cristiano y en la verdad. Hemos estado muy contentos con ustedes aquí, espero que hayan disfrutado y aprendido mucho en este programa y bueno, pues como siempre el tiempo vuela, así es que nos vemos en el siguiente programa. Continúen ustedes viendo Mariavisión porque todavía tenemos otros programas muy interesantes para todos ustedes. Muchas gracias. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos:
desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.